Lárgate y no vuelvas más, fueron las palabras de su madre mientras le cerraba la puerta en la cara. La mujer no había visto otra solución después de que su nuevo marido le hubiera dicho que no la recibiría en casa con la pequeña, pues él no estaba dispuesto a criar a los hijos de otro hombre. Eso solo le generaría gastos y ya tenían suficientes con el bebé que venía en camino. La nieve había comenzado a caer y la pequeña Raiza miró al cielo para observar los primeros copos, mientras su pequeño cuerpo temblaba por el frío. La delgada ropa que llevaba encima no iba a protegerla de las bajas temperaturas que se avecinaban. Si no encontraba un refugio cuanto antes, ella no sobreviviría. Aquella Navidad sería completamente diferente para ella después de que su madre la hubiera arrojado a la calle sin tener compasión. Todo por un hombre quien le había prometido el cielo y la tierra si se olvidaba que alguna vez tuvo una hija. Raiza aprendió que las personas despreciaban a los pequeños que no tenían hogar, pues solían pasar junto a ella, frunciendo la nariz cuando se les acercaba para pedirles algo de comer. Las personas religiosas salían de las iglesias y se persignaban al verla diciendo: «No puedo creer cómo existan padres tan terribles como para no querer a sus hijos. Ojalá Dios ayude a esa criatura». Todos opinaban horrorizados, pero nadie era capaz de tenderle una mano. En cambio, les gustaba aparentar ante los demás y solían entregar grandes cantidades de dinero al párroco de la iglesia, quien tampoco hacía mucho por ayudar a los más necesitados. En cambio, sus mentes estaban más ocupadas pensando en los regalos y los preparativos de las fiestas navideñas, pero no tenían en cuenta el verdadero significado de esas fechas: compartir con los demás. Gracias al cielo, las almas caritativas no estaban del todo extintas, ya que cuando doña Luciana pasó junto a Raiza, ella no pudo hacerse de la vista gorda al ver a la pequeña temblar de frío y pasar hambre. La mujer le ofreció un lugar en donde pasar Nochebuena, llevándola a su casa y presentándole a su familia, a quienes le pidió que le hicieran un lugar en la mesa para poder compartir con ella. La mujer, después de aquella noche, no tuvo el valor para echarla a la calle, así que tras hablar con su esposo, lo convenció para que se quedara. Ella acogió a Raiza como si de una hija se tratara, o al menos eso quiso lograr. En cambio, los dos gemelos que la pareja tenía eran muy egoístas. Fernando y Valentino hacían diferencias con ella por su aspecto o condición social. Ellos constantemente se burlaban de su situación y la trataban mal, algo que su madre corregía constantemente, pero no todo el tiempo podía evitar. Fernando y Valentino hacían que Raiza limpiara lo que tiraban adrede, y la pequeña se convirtió en su sirvienta personal, con quien hacían y deshacían como querían, ya que no existía ningún respeto por ella y esas actitudes eran aplaudidas por su padre. El esposo de doña Luciana no estaba de acuerdo con la presencia de la pequeña en su casa, por lo que contribuía con los malos tratos de sus hijos hacia ella cuando su mujer no se encontraba, y disimulaba muy bien cuando ésta lo observaba. Raiza en todo momento intentó no molestar a nadie y tampoco dijo una sola palabra sobre las cosas que solían decirle los gemelos. Ella temía que doña Luciana la corriera de su casa después de saber eso. La jovencita creció siendo la criada de la familia,
pero en realidad jamás llegó a tener un sueldo para ser independiente por sí misma. Pero ella se encontraba contenta de al menos tener un techo sobre su cabeza y no volver a pasar frío en las calles. Cuando Raiza fue cambiando producto de la adolescencia y su cuerpo comenzó a presentar diferencias a la de los gemelos, estos no pudieron evitar notarlo. Así también solían jugarle bromas muy pesadas con respecto a su nueva apariencia. Además, habían comenzado a observarla cuando ella no se daba cuenta, debido a que en secreto Raiza les atraía, pues su belleza era inimaginable. Una noche mientras dormía, Valentino, uno de los gemelos, se coló en su habitación para poder observarla, pero no contó con que Raiza se despertaría en ese momento. Ella intentó ahuyentarlo del lugar, pero él fue mucho más rápido y se le abalanzó encima tratando de callarla. La jovencita miró espantada la terrible mirada que Valentino tenía en el rostro, y en ese momento supo que no tendría escapatoria. Lamentablemente, ella no pudo evitar que las oscuras intenciones del joven fueran realizadas, y al terminar su cometido, éste le dijo: «No te atrevas a contarle nada a mamá. Será nuestro secreto, porque si te atreves a abrir la boca, yo me encargaré de que te corran de esta casa». Raiza aquella noche lloró hasta que las lágrimas se le acabaron. Jamás había sentido tanta indignación hasta ese día. Se sentía extraña y quería gritarle al mundo que Valentino era una mala persona. Pero lamentablemente su temor a quedarse sola en la calle pudo más y aguantó todo aquello durante un año completo. En ese tiempo, Valentino la visitó por las noches, creyendo que el deber que ella tenía en esa casa era servirle, usando a la muchacha como él quería y aparentando ante los demás ser un joven ejemplar. Raiza habría callado por siempre lo que éste hacía, pero un día ella comenzó a sentirse muy mal. Y doña Luciana se preocupó tanto por su salud que la llevó personalmente a un centro médico en donde le hicieron exámenes rutinarios. Los médicos dieron un diagnóstico que dejó a la mujer muy sorprendida y decepcionada. Raiza se encontraba embarazada de 2 meses. ¿Cómo era eso posible? ¿Acaso la jovencita tenía un amorío por fuera y ella no se había dado cuenta? Doña Luciana encaró a la joven, regañándola por su inconsciencia e irresponsabilidad. Raiza se enteró en ese momento que se encontraba esperando un bebé. Ella se vio atrapada y no sabía cómo explicar la situación, pues las palabras de Valentino se repetían una y otra vez en su mente, haciendo que la jovencita temblara. Pero bajo la insistencia de doña Luciana, ella tuvo que confesar lo que realmente había sucedido y explicar cómo el pequeño que llevaba en su vientre fue concebido. La jovencita, entre lágrimas, le contó a doña Luciana la verdad sobre su hijo, esperando que ella la apoyara tal y como había hecho durante tantos años. Pero la mujer se negó a creer que Valentino era el monstruo que ella describía, y tras escuchar sus declaraciones, ella misma agarró sus cosas y las echó a la calle. No permitiré que culpes a mi hijo de esta situación. Solo Dios sabe de quién será ese bebé. Mi querido Valentino sería incapaz de tocarte un solo cabello. Es inaudito hasta dónde puedes llegar. Lárgate de mi casa.
no quiero volver a verte nunca más. No me importa lo que hagas con tu vida o con la del pequeño que llevas en el vientre. Esa misma tarde, la muchacha se vio nuevamente en la calle, desamparada tal y como lo había estado hace algunos años, pero ahora con una gran diferencia. Debía hacerse cargo de un pequeño ella sola y no sabía qué hacer. La jovencita buscó ayuda con el párroco del pueblo, quien le cerró la puerta en la cara después de que le contó lo sucedido con Valentino, ya que él tampoco le creyó y le dijo: «Qué descarada eres, jovencita. Esa familia te acogió en su hogar y ahora vienes a mí a decirme semejantes mentiras. Valentino es un muchacho ejemplar y sería incapaz de hacer algo así. Que Dios te perdone». Acto seguido, el hombre le pidió que desapareciera de su vista. Raiza, al verse sola, deambuló por las calles en busca de algún refugio, pero no lo encontró, por lo que pasó la noche en la intemperie y ese lugar se convirtió en su nuevo hogar, en donde vivió durante los siguientes meses. La jovencita en múltiples ocasiones consideró la idea de dar a su pequeño en adopción, pues tenía sentimientos encontrados debido a cómo fue concebido, pero con el paso del tiempo, ella se dio cuenta que aquella no era una opción, pues estaría haciendo lo mismo que su madre un día hizo con ella. Así que con mucho esfuerzo, ella consiguió un trabajo el cual no era bien pagado, pero le alcanzaba para comer y mantenerse en un pequeño cuarto, en donde meses más tarde, ella sola daría luz a su pequeño. Raiza pasó muchas necesidades durante los primeros meses de vida de Rodrigo, pues perdió el trabajo que tenía y nadie quería recibirla en ningún lugar debido al bebé que tenía en brazos. Así que la joven comenzó a salir a pedir dinero a las calles, queriendo creer que aún existía gente buena que pudiera ayudarla. De esa manera, ella pudo solventarse hasta que el pequeño cumplió los 5 años y finalmente la aceptaron en un trabajo limpiando casas. La vida de la joven parecía haber comenzado a mejorar. Ella se encontraba dichosa de tener a su pequeño junto a ella, pues era su compañero y la acompañaba en todo momento. Rodrigo era un pequeño sano y muy feliz con lo poco que tenían, pero sobre todo muy amado por su madre, quien a pesar de las dificultades siempre estuvo junto a él. Raiza creyó que su suerte había mejorado, pero un día, mientras volvía del trabajo rumbo a casa para ver a su pequeño Rodrigo, quien se encontraba ansioso esperándola, unos hombres del malvivir se acercaron a ella con intención de robarle los pocos centavos que ganaba día a día. La mujer intentó proteger el dinero que daría de comer a su hijo, sin contar con que ellos arremeterían contra ella y la dejarían tendida en el suelo con una contusión en la cabeza. La mujer llegó a su casa como pudo y se tendió en la cama bajo la mirada del pequeño Rodrigo, quien intentó ayudar a su madre, pero ella se encontraba muy mal y no había podido acudir a un hospital debido a la falta de dinero. La mujer en ese momento temió que su vida se estaba acabando y al mirar a su hijo supo que éste quedaría en la misma situación que un día ella estuvo. Así que en sus últimos momentos de vida, Raiza le pidió a su pequeño que buscara a su padre y a su abuela, entregándole una antigua foto que ella guardaba, pues ellos serían las únicas personas que pudieran ayudarlo cuando ella ya no se encontrara sobre esta tierra.
Aquella noche, el pequeño Rodrigo se acurrucó junto a su madre, prometiéndole que si algo le pasaba, él no descansaría hasta encontrarlos. Y así fue. Su búsqueda fue incansable, pero nadie en el pueblo le daba razón sobre ellos. El pequeño se encontraba pasando muchas necesidades, comiendo de los basureros y pidiendo dinero en las calles. Rodrigo ya se encontraba resignado cuando un día se sentó frente a la iglesia del pueblo y a lo lejos pudo ver a una pareja de novios quienes se dirigían rumbo al altar. El pequeño Rodrigo miró al hombre que se encontraba frente a él con los ojos bien abiertos y lo comparó con el hombre que se encontraba en la foto que tenía en su pequeña mano. Era él. Finalmente había encontrado a su padre. Rodrigo entró corriendo a la iglesia y su emoción fue tanta que no pudo evitar gritar «¡Papá!», interrumpiendo la boda y haciendo que hasta el padre guardara silencio. El novio volteó de repente su rostro para ver al pequeño que se encontraba parado en medio del lugar, y su sorpresa fue muy grande al verse reflejado en él. De pronto, la madre del novio salió corriendo de entre los invitados y se acercó a Rodrigo. Doña Luciana miró atentamente al pequeño y rompió en llanto. Aquel niño era idéntico a su hijo cuando tenía su edad. En ese instante la mujer supo que ese realmente era su nieto, el hijo que Raiza había llevado en su vientre cuando ella la corrió de su casa. La mujer en ese momento no había querido ver la verdad, pero era evidente que el pequeño era parte de su familia. Doña Luciana se secó las lágrimas y mirando a Rodrigo le dijo: «Él no es tu padre, pequeñito. Él es mi otro hijo, Fernando. Mi querido Valentino falleció hace 2 años, pero yo soy tu abuela». El pequeño Rodrigo le contó a la mujer todo lo sucedido con su madre y que ella le había pedido que los buscara para que no se quedara solo en este mundo. Doña Luciana, al escucharlo, tomó entre sus brazos a su nieto y le prometió que cuidaría de él, arrepentida de todo lo que un día le había dicho a su madre. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Te envío un abrazo muy grande y te espero como siempre con el siguiente video.